Buenas, mi nombre es Luis Alberto Vindas, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la UAM. Vamos a iniciar o a trabajar la parte de integración, recordando que una integración, valga la redundancia, se puede decir que es como derivar, solo que en forma inversa, ¿verdad? Es lo que se llama su antiderivada. Entonces vamos a mencionar un poquito la parte teórica y a desarrollar un ejemplo. Dice que la integral, si f es una función cualquiera, una antiderivada de f, pues la vamos a llamar f mayúscula, y cuya derivada va a ser la misma f. Entonces, por ejemplo, si tenemos una antiderivada donde f es 2x, ¿verdad? Y f de x mayúscula es x a la 2, esta sería su antiderivada. Pero ocurren ciertas cosas con respecto a la propiedad de la derivada. Por ejemplo, si yo tengo ese mismo 2x, su antiderivada también podría ser x a la 2 más 1, también podría ser x a la 2 menos 3, y también podría ser x a la 2 más 1 medio. ¿Qué entendemos de esta parte de la antiderivada? Que tenemos una constante. Por ejemplo, ven que aquí tenemos un 1, aquí un menos 3 y aquí un 1 medio. Básicamente esto no afecta en forma directa, ya que la derivada de un término numérico pues es 0, ¿verdad? Entonces, para poder nombrar en cuanto a la parte de la derivada, en general, cuando integramos, normalmente se le coloca una c mayúscula, haciendo ver o haciendo constar ese término que puede estar de más, ¿verdad? Que no necesariamente pues tiene que presentarse, pero puede estar presente. Las fórmulas de integración, aquí tenemos las básicas, sabemos que hay más, ¿verdad? Pero para trabajar la parte polinomial, pues estas son las que vamos a utilizar. En la primera hace referencia a la integración de una constante o de un número, ¿verdad? Entonces dice que la integral de k va a ser k de x. Este más c que está aquí es el que se explicó aquí en forma general, ¿verdad? Que puede haber un término numérico, pero su derivada como es 0, pues no implica nada. Simplemente se coloca ahí por el hecho de que su integral implica que puede tener algún factor numérico. El punto número 2 hace referencia a la parte exponencial, que básicamente este es el que se utiliza más, es como la parte de derivadas. ¿Qué hacemos con un x más n? Bueno, dice que se le suma 1 al exponente y al denominador se coloca la misma expresión que me quedó en el exponente, ¿verdad? El n más 1. Eso sí, esta expresión se utiliza para cualquier n excepto para menos 1. ¿Por qué? Porque en la fórmula número 3 tenemos qué pasa cuando el exponente es menos 1, que se utiliza el logaritmo natural de la base, ¿verdad? En esta base tenemos x, logaritmo natural de x. La número 4 tenemos una constante que es la e elevado a la x, dice que su integral es la misma e elevada a la x. Y la número 5 es cuando la variable está en forma exponencial. Ven que la base es un factor numérico. Nos va a quedar b a la x sobre el logaritmo natural de b, teniendo en cuenta que la b tiene que ser mayor que 0 o diferente de 1. Bueno, en forma general, vamos a desarrollar el primer ejemplo para irnos acoplando un poquito a las fórmulas. Tenemos esta integral, entonces en forma teórica decimos la integral de 2 raíz de 2x menos 5 elevado a la x más 3 sobre u con su constante. Y aquí vamos a cambiar esa u por esa x para que nos quede la misma variable. Igual que aquí. Ok. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, básicamente que ahí hay tres términos, ¿verdad? Entonces esos tres términos los podemos separar en la integral. ¿Qué es separarlos? Lo podemos escribir así: 2 por raíz de x menos la integral de 5 elevado a la x más la integral de 3 sobre x con su diferencial. Entonces básicamente para poder utilizar alguna de las reglas ocupamos primero que esté solo el término. Ven que en ninguna hay ningún factor que está multiplicando, ni mucho menos hay fracciones. Entonces básicamente aquí este 2 que está multiplicando a la raíz, por propiedad yo lo puedo sacar de la integral. Teniendo en cuenta también que no hay ninguna propiedad que aplique con raíces, lo más elocuente sería pasar esta raíz en forma exponencial.
Entonces esta primera integral la podemos escribir así. Menos a esta del centro, no le podemos simplificar o hacer de más. Esta sí le podemos cambiar el inverso, ¿verdad? ¿Qué es el inverso? Subir hasta x, recordando que hay que cambiarle el signo al exponente, que en ese caso es 1. Entonces ven que básicamente aquí lo que hicimos fue acomodar cada una de las integrales. Entonces ahora lo que hacemos es ver cuál regla podemos utilizar con respecto a la integral. Este primero es exponencial, entonces resulta que podemos utilizar la número 2, que es sumarle 1 al exponente, teniendo en cuenta que al denominador necesitamos la misma expresión. Entonces básicamente aquí, si lo hacemos en forma explícita, sería sumarle 1 a este, y la misma expresión tendría que ser en el denominador utilizando la regla número 2. En el factor central, vean que es un término elevado a la x, aquí la variable está como exponente. Entonces aquí tendríamos que usar la regla número 5, que vean que es la misma potencia sobre el logaritmo de la base. Entonces básicamente aquí yo tendría que escribir 5 elevado a la x, que es la misma potencia, sobre el logaritmo natural de la base, que en ese caso sería 5. Más. Aquí podemos sacar este 3 a multiplicar. Este x menos 1, hay que tener cuidado de no confundirlo con este número 2, porque cuando el exponente es menos 1, hay una regla específica, que sería esta, la número 3, ¿verdad? Cuando el exponente es menos 1, dice que es el logaritmo natural de la base, o sea, de la misma variable. Entonces aquí sería logaritmo natural de x. Básicamente al factor central y al tercero ya no los podemos simplificar más. Aquí lo que podemos hacer es sumar el exponente y sumar este denominador y simplificar lo más que se puede algebraicamente. Entonces aquí sería 2x, 1 medio más 1 son 3 medios, sobre 3 medios, y estos factores nos van a quedar igual. Básicamente, ¿qué más se puede hacer? Solo en el primer factor podemos simplificar esto, recordando que aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto que está aquí, si nosotros lo escribimos, tendríamos que escribirlo así, porque la multiplicación es en forma lineal, obviando esta parte de acá. Entonces, esto lo podríamos simplificar así. Y lo que hacemos aquí es extremos por extremos y medios por medios. Entonces decimos 2 por 2 sería 4, y 3 por 1 o 1 por 3 es 3. Entonces la simplificación de esto sería 4 tercios. Como respuesta final, entonces sería 4 tercios de x elevado a la 3 medios menos lo que ya teníamos de los otros dos factores. Siguiendo con los ejemplos de integrales, vamos a desarrollar estos dos ejemplos ya en forma directa. Esta integral vemos que es fraccionaria, ¿verdad? Entonces la idea siempre cuando es fraccionaria es tratar de simplificar, si se pudiera, la parte algebraica. Entonces este 2x a la 2 es un denominador común de ambos términos, entonces básicamente yo lo podría como separar. ¿Qué significa eso? Que yo podría escribirlo así. Ahí lo que hicimos fue separar el denominador, ¿verdad? Porque el denominador le pertenece a ambos términos. ¿Eso en qué nos ayuda? En que se pueden simplificar algunos términos. Por ejemplo, estos términos algebraicos son semejantes, entonces yo podría restar los exponentes de acuerdo a la ley de potencias. 2 menos 2 es 0. Entonces básicamente esta variable aquí se simplificaría. En la siguiente no puedo simplificar la variable porque solo hay una letra, pero sí la parte numérica. Yo puedo simplificar 4 entre 2. Entonces la conclusión de esa simplificación sería la siguiente. Aquí simplificamos la variable, aquí nos quedó un 1, ¿verdad? Representando el 2 en la parte del denominador, y aquí simplificado 4 entre 2, pues es 2. Aquí el único detalle es que la variable la tenemos en el denominador, entonces
yo este denominador lo puedo subir, teniendo en cuenta también que por propiedad esta integral yo puedo separar cada uno de estos términos con el diferencial. Entonces esto yo lo podría escribir la integral de 1/2 menos la integral de 2x a la menos 2 con su diferencial, pasando este término para acá. Aplicando la regla, lo que podríamos hacer ahí es que ese 1/2 por propiedad, como es un número real, su integral sería 1/2 de x menos. Aquí por propiedad, este 2 al estar multiplicando lo podemos sacar a multiplicar. Y la regla básica en la parte de integración, que le sumamos 1 al exponente. Entonces, ¿con qué hay que tener cuidado? Que esa misma suma va en el denominador y el exponente es negativo. Entonces aquí sería 1/2 de x menos 2. Menos 2 más 1 sería menos 1. Entonces sería x a la menos 1. Y ese mismo menos 1 nos queda en el denominador. Entonces, ¿qué podemos visualizar ahí? Que 2 dividido entre 1 es 1. Y este menos menos que está por acá se nos va a transformar aún más. Entonces, la conclusión de este ejercicio sería 1/2 de x más 2x a la menos 1. En este tercer ejemplo que tenemos acá pasa algo similar. Tenemos el 5 como divisor común. Entonces, básicamente ahí podemos dividir ese divisor, ¿verdad? Valga la redundancia. Decimos la integral de elevado a la r sobre 5 menos 2r sobre 5 con el diferencial. Por propiedad se pueden separar. Entonces, yo puedo escribir la integral de e a la r sobre 5 menos la integral de 2r sobre 5 con el diferencial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que para poder utilizar las reglas ocupamos que la variable nos quede solita. ¿Qué tenemos que tener presente? Por ejemplo, que esta e tiene un 1 aquí adelante. ¿Para qué? Para visualizar este 1/5 que está por aquí. Y aquí tenemos una fracción que es 2/5 que está multiplicando a la variable. Por propiedad yo puedo sacar ese término numérico. Por ejemplo, aquí podría escribir 1/5 de la integral de e a la r, sacando este 1/5 que está multiplicando fuera de la integral, menos, en este segundo sacamos el 2/5 y dejamos la integral de r con el diferencial. Eso nos permite aplicar las reglas de la integral a lo que tenemos dentro de la integral, obviamente recordando que estos dos factores están multiplicando. Resulta que la integral de e a la r es el mismo e a la r menos este 2/5 que está multiplicando esta que es la variable, tiene exponente 1, entonces básicamente aquí hay que sumarle 1, recordando que en el denominador va la misma expresión. Entonces básicamente esta primera expresión nos va a quedar igual. Podemos multiplicar el 1 por el e a la r, ¿verdad? Para escribirlo pues de otra forma, lo podemos escribir así, ¿verdad? Menos, sumamos exponentes, que en este caso sería 2, recordando que aquí en el denominador nos queda un 2. Como es una fracción que está multiplicando a este r elevado a la 2 sobre 2, hay que recordar que la multiplicación de fracciones es en forma lineal. Entonces, concluyendo el ejercicio, podríamos decir e a la r sobre 5 menos 2 por r a la 2, pues sería 2r a la 2 sobre 5 por 2, serían 10. Como hay una multiplicación en el numerador, podemos simplificar estos términos de acá, ¿verdad? Sacarle la mitad al 2 y la mitad al 10. Entonces tendríamos e a la r sobre 5
menos r a la 2 sobre 5. En este video vamos a trabajar las integrales definidas. Dice que una integral definida está ligada básicamente a una indefinida por sus propiedades, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a integrar, tenemos que utilizar las reglas de las integrales indefinidas. Dice que si f es una función continua dada en un intervalo, su antiderivada bajo la integral está definida de esta forma. Sería la integral desde a hasta b, entendiendo que a sería el primer término del intervalo hasta b, que sería su segundo término, o los extremos, si lo queremos entender de otra forma. Sería la integral del criterio que nos dan, va a ser igual a la imagen de b menos la imagen de a. Entiendas el término imagen porque después que integramos tenemos que sustituir los valores de a y de b en el mismo criterio. Este se le llama el teorema fundamental del cálculo. Para que quede un poquito más claro, vamos a desarrollar un ejemplo. En este ejemplo tenemos f de x igual a 3x a la 2 menos 6x más 5 y la idea es integrarlo desde menos 1 a 4. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hay que entender? Que vamos a encontrar el área que delimita esta cuadrática desde menos 1 hasta 4. Esta cuadrática es cóncava hacia arriba, ya que el valor de a es positivo, ¿verdad? Por aquí tenemos aproximadamente un dibujo de esa función para tratar de entender qué es lo que vamos a hacer. Vean que aquí el valor de la c es 5, quiere decir que esa función cuadrática pues interseca el punto y en el punto 5. Entonces tenemos que calcular el área que va de menos 1 a 4. Entonces básicamente en el eje x, por aquí estaría el menos 1 y por aquí estaría el 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La integral nos permite calcular el área que está dentro de ese intervalo. Entonces todo lo que tenemos ahí de color azul es lo que vamos a calcular con la integral. La propiedad dice que sería la integral de extremos de a a b. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que el primer valor del intervalo sería a y el segundo sería b. Entonces básicamente aquí sería de menos 1 a 4, de 3x a la 2 menos 6x más 5 con su diferencial. Entonces tenemos que integrar primero ese criterio. Voy a integrarlo por aquí. 3x a la 2 menos la integral de 6x más la integral de 5 con su diferencial. Aplicando las reglas, este 3 que está multiplicando y este 6 los podemos sacar de la integral. A este es un término numérico, ¿verdad? Lo dejamos solito para poder aplicar las propiedades. Entonces la propiedad dice que al exponente hay que sumarle 1 y esa suma nos va a quedar en el divisor. Entonces aquí sería 6, 1 más 1 sobre 1 más 1, y recordando que aquí la regla, cuando es un término numérico, tenemos que agregarle la variable. Ya el diferencial no se escribe una vez que aplicamos la propiedad. Esto sería 3x a la 3 entre 3 menos 6x a la 2 entre 2 más 5x. Simplificando un poquito más, podemos simplificar este 3 con este 3 y este 6 con este 2. Entonces básicamente la integral nos quedaría x3 menos 3x a la 2 más 5x. Este sería la integral. ¿Qué hay que recordar ahora? Que de acuerdo a la fórmula del teorema fundamental del cálculo, una vez que tenemos la integral, tenemos que calcular la imagen de b y la imagen de a de ese criterio, del que acabamos de desarrollar. Entonces por aquí ponemos que el valor de b de nuestro ejercicio es 4. Entonces básicamente, ¿qué hay que hacer? En el criterio final, sustituir ese valor.
El criterio final que tenemos es x a la 3 menos 3x a la 2 más 5x. Entonces, donde tenemos el valor de la x, sustituimos. Entonces sería 4 elevado a la 3 menos 3 por 4 elevado a la 2 más 5 por 4. Luego, la imagen de A, que en ese caso sería menos 1. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. Entonces sería menos 1 elevado a la 3 menos 3 por menos 1 elevado a la 2 más 5 por menos 1. Recuerden que en la fórmula se están restando, entonces hay que tener cuidado con este menos con respecto al valor que sustituimos de A, que en ese caso sería nuestro segundo valor que tenemos ahí. Este es un proceso aritmético, ¿verdad? Que lo podemos desarrollar con la calculadora, igual este que tenemos por acá. Entonces, desarrollando ese proceso aritmético, tenemos que este valor de la primera sustitución sería 36 y este segundo valor sería menos 9. Entonces, de acuerdo a la fórmula, sería el valor de la imagen de B, que es 36, menos el valor de la imagen de A, que es menos 9. Entonces, básicamente, sería 36 menos menos 9, que sabemos que ese menos menos se hace un más, 45. Esa sería el área aproximada que me deja el área bajo la curva desde menos 1 hasta 4.